Consumo gusto. Es el contexto. Estamos después de la pandemia. Llegó una recuperación que fue muy rápida para la economía de Colombia, pero esa recuperación no fue equilibrada en términos del comportamiento de las diferentes cosas que componen a la economía, desde el gasto, desde los sectores. Y sobre todo, la clave ahí es, crecimos un montón, crecimos 10.8 en 2021, crecimos 7.3 en 2022, pero casi que el 100% de ese crecimiento conjunto lo entregó solamente el consumo privado. Es decir, hoy estamos en una economía que consume como locos. No estoy seguro si en otras partes del mundo es lo mismo, tengo la sensación de que sí, pero no estoy seguro. Cuando uno mira las cifras de PIB de cuentas nacionales, uno puede ver que antes de la pandemia en Colombia se consumía más o menos un 67 a un 70%. Variaba un poco un año a otro, pero siempre estaba en ese rango. En 2023, con altísimas tasas de interés, con una inflación voladísima, el consumo fue el 76.3, 7 puntos del PIB más de lo que se consumía antes. Y cuando uno mira qué explica eso, qué está detrás de ese mayor consumo, o sea, en qué rubros se están gastando más los hogares, hay uno, sobre todo, que es el que creció realmente, el rubro de recreación y cultura, que antes era el 5.5% del gasto, hoy es el 9.4% del gasto, es decir, prácticamente se duplicó el gasto en recreación y cultura, que esto tiene por detrás conciertos, eventos deportivos como partidos de fútbol. Aquí en Colombia un fenómeno que empezaron a capturar hace poco en las cifras, eso podría dar algún sesgo, entonces es importante tenerlo en cuenta, de las apuestas. Empezaron a meter eso en las cuentas del PIB y ese sector empezó a crecer locamente. Entonces, pues todo este contexto la pandemia nos habrá cambiado los hábitos de consumo al punto tal que hoy invertimos poquito. El costo que tiene esto desde el punto de vista macro es, estamos invirtiendo muy poquito, estamos formando muy poquito capital. Eso puede impactar el crecimiento de mediano plazo, otras cosas. Pero entonces, ¿qué pudo haber cambiado con la pandemia? Psicológico, familiar, social, para que hoy estemos consumiendo tanto más que antes y los impactos que eso puede tener. Ese es el contexto. ¿Sí se acuerdan de los nombres de cada uno? Yo soy Smith. Yo soy solo. No, es Rafa. Hayek. O si quiere llame Heisenberg. Hayek, el de la escuela de acá. Entonces, con lo que quisiera empezar es, hablemos de si nosotros cambiamos en nuestros hábitos de consumo. ¿Han tenido gastos desmedidos? Yo la verdad considero que sí. O sea, mis gastos, pues bueno, también me fui a ver solo. Obviamente eso cambió un montón mis gastos. Pero sí me he dado cuenta que sí he gastado mucho más en temas como conciertos, salidas. Digamos, yo no invierto en capital en nada. Realmente no me interesa un carro, no me interesa meterle al apartamento grandes cosas, no. O sea, soy más de salir, beber, fiesta, lo que sea. Pues de pronto, muchas, o sea, creo que desde pequeño siempre he sido muy así. Pero sí, después de la pandemia, no, digamos que mi deseo de capital o de algo así costoso no me llama, a menos de que sea un espectáculo. Digamos, ahorita compré la boleta para Cordilleras. Compré dos porque pues, iba a ir con mi novia y son 1.500.000 y 1.500.000 pues cuesta, digamos, un objeto de lujo o alguna cosa adicional que en otro tiempo me hubiera gustado, pero ahorita prefiero mucho o sea, ir a un concierto. Me parece un poco más atractivo gastar mi plata en eso. Y uno pregunta, ¿por qué le parece más atractivo? Porque uno la pasa bacano. O sea, es una experiencia muy bacana uno ir a un concierto, gritar, o sea, no sé, me parece muy chévere ver a un artista en vivo. Digamos, era una preferencia que yo no tenía antes y ahora sí creo que la disfruto mucho. Pero pues no sé si fue la pandemia o no sé si es que ahora tengo plata para gastar en eso. Pueden ser las dos, pero digamos en mi experiencia sí ahora gasto mucho más en eso. Listo. En mi caso puntual, Rafa hace un punto que no había caído en cuenta y tiene que ver con, claro, después de la pandemia me independicé y ahora que lo pienso bien, yo antes del podcast estaba pensando en que mis tendencias de consumo en general no han cambiado. Y yo no soy una persona que vaya mucho a conciertos o partidos como a este tipo de eventos, pero mi forma de ver la vida sí es más como del instante. Yo no estoy pensando de pronto en ahorrar para tener un apartamento. Es más, yo pienso en vivir más cómodo, de pronto en arriendo, los gastos del día a día. Sí pienso en, pues eso implica tener un ingreso, entonces tener que trabajar, pero hasta ahí. Entonces mi conclusión sería, creo que sí lo veo desde el inmediatismo
y eso pues seguro lleva a gastar más en ese tipo de rubros de la economía. Bueno, por mi lado, mis tendencias de consumo siempre se han mantenido como muy estables en cuanto a, inclusive antes de la pandemia, no se exacerbaron de una manera así, wash, que uno diga, bueno, voy a implementar estos gastos de una manera importante, por ejemplo, en conciertos y cosas, porque pues eso nunca me ha movido. De hecho, tengo una meta más a largo plazo que es lo de finca raíz, pero yo sé que eso no, en estos momentos particulares de la economía está complejo, entonces habría que ver en un futuro. Sin embargo, pues en cuanto al cambio como tal, no, pues yo no me vi particularmente afectado. Pues porque yo creo desde el punto de vista inclusive conductual que pues el efecto que generó la pandemia, sobre todo la presión psicológica en las personas, hizo que pues, su tendencia de consumo se disparara fuertemente en actividades recreativas, sobre todo por la presión que se generó tanto a nivel de salud como social, pues este tipo de medidas que de por sí fueron bastante fuertes. Y pues eso es un efecto de coletazo, por así decirlo, pues que en su momento se reprimió y se guardaron esos ahorros, pero pues que ahorita ya se están viendo de una manera cada vez más clara en cuanto a los gastos. Pues en mi caso particular no, pero es una tendencia que claramente es fuerte y es evidente. Yo creo que así como nos enseñan en la universidad, sinceramente creo que mis decisiones de consumo han estado basadas o estuvieron muy basadas en la postura monetaria. ¿Qué es eso en otras palabras? Consumí mucho cuando bajaron las tasas de interés y cuando subieron pues empecé a ahorrar. Creo que esas fueron mis decisiones, pero fueron decisiones también basadas obviamente en el ciclo de la vida, o sea, en qué parte de tu vida estás y qué decisiones tomas, pero que también creo que si lo llevamos a un punto un poco más estructural, creo que pues han pasado 4 años, ya 2024, la pandemia 4 años atrás, que aún se sienten esos efectos, pero que creo que aún puede ser muy temprano evaluar si el cambio es relativamente estructural, dado de que aún nos encontramos en una fase de altas tasas de interés, de tensiones en el ámbito no simplemente global, sino local, y que tendríamos que ver hacia dónde aterrizamos y si ese aterrizaje pues efectivamente nos demarca una sociedad que quiere disfrutar más el corto plazo, quiere consumir más experiencias, o si por el contrario en algún punto dice, ya viví las experiencias suficientes y ahora quiero pensar en mi vejez o quiero pensar en qué va a ser de mí en el largo plazo, lo cual pues fue una decisión que yo tomé pues nuevamente aprovechando el ciclo o los movimientos en tasa de interés que se dieron por lo menos acá en Colombia. Vaya. Yo creo que mi experiencia personal va un poco en contraste a la de Keynes, en el que yo siempre estoy buscando ahorrar. Entonces yo siempre tengo, digamos, como en ese debate entre consumo y ahorro, siempre tengo una meta de ahorrar por lo menos un 20%. Pero yo creo que a partir de la pandemia, no es que haya aumentado el consumo, sino que de pronto se ha reorganizado. Entonces, dentro de ese 80%, de pronto ha cambiado un poco más al entretenimiento, por un lado, pero también por otro lado, a medida que han ido aumentando los precios de los productos en general, también ha disminuido como que en otros rubros. Entonces, digamos, el servicio como de suscripciones, antes pagaba muchas más suscripciones, por ejemplo, que ahorita, con tal de llegar a esa meta del 20%. Entonces sería interesante saber, por ejemplo, ahorita no tengo una cifra o algo, pero el colombiano promedio, ¿cuánto es la cantidad de ahorro que tiene? Y mal no estoy, y alguno me corroborará con cifras un poco más específicas, pero el ahorro ha venido cayendo desde hace muchos años, o sea, desde incluso antes de la pandemia. Entonces sería interesante saber ahorita en cuánto estaría como esa capacidad de ahorro de un colombiano, por ejemplo, promedio. O, en este caso, nosotros no somos evidentemente la representación de la población, pero sería interesante escuchar, por ejemplo, ustedes cómo ha cambiado ese porcentaje de pronto de ahorro.
Bien, yo pues les cuento, yo como lo veo, pensándolo desde un punto de vista moral, si se quiere, creo que sí he tenido gastos absurdamente caros, pero que no son resultado de como una preferencia sesgada hacia consumir, sino de una capacidad de gasto que ha crecido, que la vida ha sido buena. Entonces, creo que una parte de la conversación pues debería ir ahí. Y una de las cosas que nos motivó a hablar de esto es el tema. El tema de los precios de las boletas para un concierto, sin dar ejemplos de artistas particulares, o la boleta de un partido de fútbol, si realmente debería costar lo que cuesta. Eso pues tiene toda una discusión grande por detrás. Preferencias, una función de utilidad que para cada persona es diferente, pero desde un punto de vista social, ¿eso está bien? Que una boleta para un concierto cueste 1 millón, 2 millones de pesos, o para un partido de fútbol uno pague también millonadas por una camiseta de un equipo de fútbol, 500.000 de pesos. Pues yo creo que un punto importante ahí es que, o sea, que esté bien o mal, pues es un tema muy subjetivo, porque pues si la persona está dispuesta a pagarlo, o sea, ético, moral, lo que cobran, pues eso es muy, muy amplio, digamos, que un vehículo suba ahorita porque la tasa de cambio del dólar es altísima. Pues hombre, éticamente o moralmente, pues no sé, o sea, no sé cómo se puede definir si es bueno o malo. Ahora la cosa es por qué nosotros los colombianos estamos gastando en eso. O sea, en qué punto un colombiano, pues según Mr. Taxes, menos del 10% gana menos de, pues el salario mínimo. Que perdón, más que el salario mínimo. Sí, No, eso está mal. el 10%, menos del 10% gana más del salario mínimo, ¿no? No, eso está mal. ¿Eso no fue lo que dijo Mr. Taxes? Eso está mal. No, Pero ¿cómo es el Vea, dato? ¿Cómo profe. es el dato, móvil? Más o menos un 30%. Gana más del salario mínimo. Igual sigue siendo un 70% que gana menos del salario mínimo. Muchas gracias, profe. No, lo que Ah, pero ahí sí no lo que sale. él dice es Porque ese más de tipo de 6 cosas deberían millones, salir en más de el... 6 millones. Pero no tengo el dato exacto. ¿Tú quieres buscarlo y lo podemos agregar después? Porque si sería chimba. No, y ese tipo de comentarios de correcciones serían chimba que salieran. O sea, que pudiéramos tener... Es parte del Pues, debate. sí, parte sí, del debate. exacto, y eso me si parece- me permites, Rafa, pues, en este punto yo sí creo que sí hay una responsabilidad tanto moral, no solo en el aspecto de, por ejemplo, estos artistas ejerciendo esa presión para el cobro, ¿sí? Porque de cierta manera, pues al generar esas tendencias, hay, o sea, podría haber un aspecto de presión, pero también es una cuestión de tendencia y de lo que había mencionado en un principio, es decir, estamos viendo personas que están necesitando ese tipo de actividades recreativas porque por las presiones económicas, pospandemia, las cosas no han sido fáciles, pues necesitan distraerse de alguna manera y pues aprovecharse de esa necesidad de como de escapar de la realidad no me parece moralmente correcto. Sin embargo, eso no descarta el hecho de que hay una demanda, ¿sí? Y que está dispuesto a satisfacerla a costa de lo que sea. Entonces, pues son dos situaciones que al entrar en colisión, pues no son muy, muy fáciles de resolver en cuanto al alcance realmente de lo que, o sea, de realmente el espectro que hay detrás. Solo una cosa, cuando les decía lo del tema moral o sea, es razonable que uno pague una boleta para un concierto de 1 millón de pesos y que un profesor gane un salario mínimo. O sea, que un profesor gane lo que cuesta esa boleta. A ver, mi posición es que yo creo en línea con el Rafa. Yo no creo que haya algún dilema moral o una tensión entre bueno y malo por una decisión de consumo. Creo que si una persona tiene los recursos y está dispuesta a pagarlo, está bien que lo haga. Sí creo que hay un tema social detrás y es, al final, después de la pandemia, se han aumentado de forma importante indicadores de ansiedad, de estrés, al final de temas de salud mental. Y un poco lo que leía mencionaba que, digamos que esa tendencia o la industria del entretenimiento se ha metido presión en cuanto a generar una sensación de escasez, como de, venga, las boletas se venden muy rápido,
porque eso genera una reacción de presión en los consumidores y es claro, si yo no compro rápido, si yo no pago el precio, me voy a perder del evento al que todo el mundo va a ir, que todo el mundo va a subir a redes. Exacto. Yo creo que esa sensación de yo sí me lo pierdo para las personas de más bajos recursos, o ni siquiera tengo, la gente está en otras cosas mientras yo no tengo, sí es algo que se debe cuidar. Y yo creo que está sobre todo asociado a redes sociales, más que, o sea, a cómo se están proyectando las cosas y las realidades distorsionadas, que en realidad que haya como una tensión entre, pues alguien de pronto ni siquiera tiene ingresos, mientras que otro puede gastar mucho. Creo que es más como las redes sociales están distorsionando la realidad y llevando a realidades que no son a muchas de las personas. Y eso puede exacerbar tensiones sociales en cuanto a desigualdad y ese tipo de cosas que pueden llevar a equilibrios que no queremos en la sociedad. Yo opino que, pues, frente a lo que dice Keynes, lo relevante es dónde queda la libertad de las personas y qué tan condicionadas a las redes sociales creemos que están y que eso inhibe como su completa racionalidad, ¿no? Acá, pues, siempre entrando en dónde está la racionalidad, que sería como mi pregunta, ¿no? Como, ¿qué sería lo malo o bueno si al final nadie está obligando a la gente a comprar la boleta? Pero conscientemente ellos son felices pagando eso, salen de la experiencia, suben sus fotos y lo siguen haciendo. Por lo que pues nuevamente nadie los está obligando y creo que si nuestro único fin es el bienestar, pues ellos lo están teniendo. En cuestión de precios, así como para que lo tengamos, ya lo empecemos a tocar en el radar. Me acuerdo cuando un profesor me decía, los precios no se definen en una tómbola social donde todos nos reunimos como sociedad en una plaza, supongamos eso. Y va girando y sale, vamos a ver cuánto cuesta esto. Y pum, aleatoriamente salió que un servicio de uñas cuesta 15.000. Luego, "Ay, vamos a ver un salario de un directivo". Y aleatoriamente salió tanta plata. Yo creo que si lo ponemos por el lado de los artistas, pues tengamos en cuenta el tema de costo-oportunidad. Y es que esta gente puede hacer un concierto afuera en dólares. Si tenemos una moneda depreciada, pues nuestro poder adquisitivo ahí está mal. Y eso hace pues que los costos relativos de poder ir a un concierto pues sean más altos, porque nuevamente el artista puede decir, lo vi en Colombia o lo vi en otro país, al final recibo la misma plata en dólares. Por lo que creo que en el tema de precios, pues no solamente viene dado por la disposición a pagar de la gente, sino por qué tan rico es ese país. Yo tenía algo que argumentar respecto a lo que decía Mankey y era que, pues, en cuanto a la cuestión de la racionalidad, yo lo pondría un poco en duda, porque, por ejemplo, las redes sociales han demostrado en los últimos años que la manipulación que se hace a través de eso, como por ejemplo los escándalos de Cambridge Analytica y entre otras cosas, pues han demostrado que se puede manipular la opinión pública. Y si eso es así para cuestiones trascendentales como la elección de un regente, de un presidente, pues eso también puede aplicarse en pequeña escala también para manipular a las personas y hacer que se sientan incentivadas a ser parte de este tipo de consumos. ¿Hasek dice algo? Sí, sí, sí. Yo les pregunto más bien, ¿cuál sería el problema para la sociedad como tal en Colombia? Por ejemplo, que un concierto de Karol G costara 10 millones.